Nosotros habíamos fijado la fecha de la Solemne 2 del 5 de diciembre al 9 de diciembre. De manera que yo tendría entre esta clase y la próxima para terminar de desarrollar temas, pero no voy a alcanzar. ¿Ustedes tienen algún problema de que la solemne la pasemos del 9 al 15, digamos? Les daría toda la semana y el fin de semana, el lunes 15 yo tendría que subir notas, a terminar, digamos. Pero ¿tendrían algún inconveniente de posponer esa solemne o se le superpone con otras o hay algún inconveniente que yo no desconozca? No sé qué les parece. Bien. Uh-huh. Bueno, entonces, en honor a los presentes, la solemne va a ser entre el 9 de diciembre y el 15 de diciembre, que es lunes, si mal no he visto. Sí. Uh-huh. Ese lunes 15 yo tendría que cerrar, o sea, podría hasta las 17, no más de eso. Después de eso ya tengo que cerrar porque tengo que sacar promedios, tengo que subir notas y esa semana que tenemos que entregar todas las cuestiones nosotros, así que ahí estaríamos. Y ese mismo lunes 15 doy los resultados y entonces entre el 15 y el 20 y el 19 les habilito para quienes no hayan alcanzado la promoción para hacer el examen final, que ese sí es un cuestionario de 10 preguntas sobre todas las unidades desarrolladas. Bien, bueno, dicho lo cual, eso está bien, perfecto, ok. Avancemos entonces con la clase de hoy día. Quería repasar primero que nada una cuestión para ver si voy logrando cada vez más comprensión sobre el tema. Recuerden que estamos en esta parte donde hablamos del arte en general. Estamos tratando de comprender qué es la actividad artística, en qué consiste. Y decíamos que analizar la actividad artística supone, por un lado, considerar al artista. ¿Sí? Es una de las patas, digamos. Al considerar al artista, esto nos llevó a ver, por una parte, el tema de la intuición particular que tiene el artista. Perdón. Créanme que ahí dice intuición, porque si me pongo a buscar dónde está la goma de borrar acá, no lo voy a lograr. La intuición, y esto tenía que ver con el concepto de inspiración. ¿Sí? Esto constituye lo que hablamos de la psicología del artista. Esta psicología del artista, como siempre digo, entendida en términos filosóficos, es decir, cómo procede el alma en su particular forma al modo del artista. Ahora bien, esta cuestión, es decir, la intuición y la inspiración, no eran una cuestión absolutamente generada por el artista, sino que dependían de otro elemento que era el universo. El universo como tal constituía, y lo empezamos a ver la clase pasada, la materia remota universal. Es decir, la materia que tiene que ver con la fuente donde el artista se inspira. Esta materia remota universal eran todas las cosas que rodeaban al artista, ¿sí? Y son todas estas cosas que rodean al artista allí donde recaen justamente las intuiciones
y decíamos, por repetición y por asentamiento de todas esas contemplaciones, venía o aparecía esto que llamábamos inspiración en el artista, ¿sí? Ahora, una vez que teníamos al artista inspirado, es decir, que había tomado contacto con el universo que lo rodea y procedía a hacer lo que es propio del artista, porque recuerden ustedes que esa intuición artística tenía como característica fundamental que una vez que se daba, necesitaba plasmarse en una obra, ¿sí? A diferencia de la intuición de un filósofo, a la diferencia de la intuición de un médico, ¿no es cierto? El artista necesitaba esa realización externa en una obra con el fin de que sea bella. De aquí en más entraba el artista en relación con lo que se llama la materia artística. La materia artística, en cuanto tal, tiene diversos niveles que vamos a ir viendo. Hemos visto solamente la materia remota universal, pero estos 3 niveles que nos faltan por desarrollar, y de los cuales hoy estimaremos el 2 y el 3, lo que buscan es ir llevando la intuición hacia la obra de arte que constituye el fin de todo este proceso. La obra de arte como tal supone ir contrayendo estas materias artísticas de lo más genérico, del color al color de la acuarela, del color de la acuarela a la acuarela concreta con la que estoy, y que eso termine justamente en la obra. Por eso decíamos, todo el proceso artístico consiste en ver cómo se contrae, es decir, se trae la intuición esa general a la obra concreta de arte. Ese proceso, ¿sí? En cuanto tal, este proceso de contracción, bueno, esto es lo que estamos tratando de entender. Pero espero que se vaya comprendiendo la lógica de todo este proceso. Llegar a la obra de arte como tal, detenernos en la obra de arte como tal, supone, que es la conclusión final, supone primero, por un lado, la psicología del artista, por otro lado supone al universo. En esa relación que entran el universo con el artista es donde aparece la inspiración, luego viene a partir de esa inspiración la necesidad de concretar o contraer esa intuición a una materia artística, y ahí se va dando todo lo que termina en la obra de arte, ¿sí? Esto es lo que estamos tratando de mostrar. Esto está enmarcado en lo que se llama la caracterología del arte. Perdón, disculpen, puse caracterología, es criteriología, porque es la misma. La criteriología ¿cuál es el criterio, decíamos, recuerdan ustedes, para hablar de arte? Bueno, ese criterio es el que estamos mostrando acá. Es decir, por un lado tengo al artista, por otro lado tengo el universo, por otro lado tengo la obra de arte, ¿sí? Y todo el proceso normal o natural que va llevando a la obra. Bueno, ahí vamos a encontrar el criterio para decir esto es una obra de arte, porque si es una obra de arte que carece de intuición o no tiene ningún tipo de inspiración o la materia no fue contraída adecuadamente, bueno, ahí tendremos un montón de problemas para decir, bueno, es una obra de arte mala, más o menos, mediocre o muy buena, y eso es lo que va a ir apareciendo a medida que avancemos. Pero quería hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta acá para justamente tratar de ir clarificando el asunto. Bueno, muy bien. Dicho lo cual, retomemos entonces nuestras clases. Recuerden, hemos tratado de ir mostrando este proceso, este esquemita lo vamos a ver 800 veces, disculpen, pero es bastante esquemático, pero es práctico para saber dónde está uno ubicado. Hemos visto que por un lado existe lo que se llama la materia remota universal, que eran todas las cosas reales que rodean al artista, la materia remota común,
que ahí ya entraba el artista en relación con materia, hoy la vamos a detallar, y después la materia remota propia y la próxima propia, es decir, el último paso es el trato del artista con esta materia concreta. Nosotros en la clase pasada vimos el primero de los puntos, es decir, todas las cosas reales que rodean al artista y cómo se transforman o se constituyen en motivos de inspiración. Ahora vamos a entrar propiamente en la materia remota común, ¿sí? Que a continuación vamos a tratar de ir desarrollando. Adelanto rápidamente a todo esto, porque ya lo vimos. Hemos dejado justamente en el problema de la hiperabundancia, digamos, de imágenes, cuando la imaginación no tiene esa racionalidad que se le reclama, y entrábamos, como decía, en la materia remota común. ¿Cuál es la característica de la materia remota común en cuanto tal? Bueno, si nosotros ya hemos tenido contacto con la universal, la remota universal, que era el universo entero en cuanto a fuente de inspiración, esa inspiración ahora es referida, digamos, a través de ciertos pasos hasta concluir en la obra de arte concreta, pero eso supone tomar materia artística, es decir, que sea sujeto pasible del arte, y entonces allí ir dándole esta configuración en orden a la belleza que hemos tratado en las clases anteriores. Si el artista tiene que ver, o la obra de arte tiene que ver con la pintura, la materia remota común es el color en abstracto, es decir, no tiene que ver con el tipo de materia que vamos a usar. Esto es un primer momento, ¿sí? Por supuesto que en los artistas esto está absolutamente incorporado y automatizado y proceden más rápidamente, pero cuando uno estudia todo el procedimiento, todo el proceso supone que si estamos hablando de gente que pinta, bueno, la materia remota común es lo común a toda la pintura, y esto es el color, ¿sí? No se trata del óleo o la acuarela, esto vendrá enseguida, sino solamente del color considerado en abstracto. Si por el contrario se trata de la escultura, aquí entonces el elemento que es común a toda escultura es el volumen. Tiene que ver con la escultura en sentido amplio, puede ser la arquitectura, ¿no es cierto?, donde también está el volumen. Bueno, no sé, el colado de imágenes, que también tiene que ver el volumen. Bueno, se trata en todos los casos de el volumen y no del volumen de la arcilla, de la piedra, del hierro, ¿me entienden? Es decir, es materia remota común. Bueno, ok, tenemos entonces la inspiración y el primer paso de contracción, porque estamos yendo hacia la obra de arte concreta. El primer paso es justamente ver cuál es la materia remota común, y esto nos lleva a la primera cuestión, que es advertir que esa inspiración o ese momento de inspiración tiene que ver con ciertas formas artísticas que lo pueden contener. A ver, evidentemente si lo que el artista tiene como inspirado o dado como inspirado es algo que se asocia a la música, se asocia a la música, eso claramente, digo, pone de manifiesto que no podría ir por el lado de la pintura. Es decir, hay que entender que ciertos ámbitos de la materia remota común son capaces de representar ciertas intuiciones y otras no. El color puede representar ciertas cosas, ciertas realidades. La música puede representar otras realidades. El volumen puede representar otras realidades. Entonces, el primer momento es ver esa intuición con qué ámbito más común estaría de acuerdo, ¿sí? Con la pintura, con la música, en fin. En general, los artistas, como se especializan en alguna línea en particular, salvo los que son descomunalmente virtuosos, como Da Vinci, están limitados en sus intuiciones, no sé si diría limitado en el mal sentido, sino que están
orientadas sus intuiciones hacia ese ámbito donde se desarrollan con más naturalidad, ¿no? Pero por eso dice el apunte, el primer efecto es una selección estricta de temas y elementos naturales. Hacia dónde puede ser contraída esta intuición, es decir, hacia el volumen, la música, el plano, etc., ¿no? Bien, la segunda cuestión es traducir una vez que ya se ha dado esa contracción, digamos, de la intuición hacia cierto ámbito, por ejemplo el color. Bueno, ahí viene el tema de traducir eso en una gama, si fuera el color, de colores. Es decir, ¿qué tipo de colores pueden portar con más tino o con mayor precisión o con mejor claridad la intuición que se ha tenido? Yo les voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es, los dos son de Van Gogh. Esta es la habitación de Van Gogh. Cuando uno ve esta habitación, ¿sí? en lo que piensa, o lo que, digamos, el elemento que uno advierte rápidamente es cuál les parece que pueda ser ese elemento. No les llama la atención nada, no les dice nada el cuadro. Profe, Sí. sí, una consulta, ¿te estaba consultando por la gama de colores? ¿Por la paleta? Por ejemplo, Se corta, parece. sí. No, es que te estoy escuchando. No sé si vas a decir algo, No, perdón. no, que usted estaba consultando por traducir esa gama de colores. ¿Esa era su A pregunta? ver, la pregunta es, si yo ya tengo una intuición, si el artista tiene una intuición, eso decanta, por ejemplo, en el caso de Van Gogh, por el color. Y al decantar por el color, hay una selección de colores. Es decir, nosotros hoy lo tenemos como paleta de colores. Si han trabajado con Canvas o si son diseñadores gráficos, saben muy bien de qué estamos hablando cuando decimos una paleta de colores. Es decir, hay una combinación particular de colores que está recontraestudiada que funciona siempre. Por ejemplo, ¿sí? Bien, esos colores son elegidos porque están en función de la intuición del artista, ¿me entienden? Es decir, si el artista ha advertido algo, ese algo es lo que él va a pintar acá. A ver, no va a pintar su habitación como si fuera una fotografía, porque para eso es mejor la fotografía, que ya había en la época de Van Gogh. ¿Por qué pintar su habitación? Es decir, ¿qué importancia tiene su habitación? ¿Qué está diciendo su habitación? ¿Qué está queriendo mostrar con esta paleta de colores? Bueno, yo desde mi humilde interpretación intuyo de que la habitación de Van Gogh en este caso es como el interior de él, debe ser, ¿no? Su mundo interior, su personalidad, no sé, y su gama de colores o su paleta de colores es como, a mí me da la impresión de que es como son tonos pacíficos, son tonos de tranquilidad, o sea, tampoco encuentro ningún torbellino mental en su cabeza, o cosas así más como que son como más incandescentes, ¿no? Pero aquí hay como una paz, hay como una tranquilidad, ¿no? Bien, muy bien. Un punto importante, ¿sí? No hay colores estridentes. Quizás nosotros pensamos que el cuadro está despintado, ¿no? Eh, que faltan, que se ha desprendido pintura. No, es que sus paredes estaban despintadas, el piso, como notarán, está despintado también, ¿no? Bueno, esto es justamente lo que también está diciendo Mariana, que es
no es solo la habitación en cuanto tal, sino es él en la habitación. Hay armonía, ¿sí? Pero también hay un descascarado en las paredes. Eso a mí me llama la atención, me parece importante subrayarlo porque habla de la pobreza en la que vivía, ¿sí? Ahora, no es una pobreza que tiene una bandera del Che Guevara y está quemando una cubierta, ¿no es cierto? Y hay un bombo peronista ahí para hacer una marcha, sino que es una pobreza bien llevada, diría yo, ¿no es cierto? Por eso los colores están elegidos en esa línea. Ahora, es pobreza, porque la habitación es chiquita. Se nota en la cama cómo está puesta, lo único que tiene para colgar la ropa es ese perchero que está sobre el fondo, por eso no puede pegar la cama contra la pared, por eso está más adelante y por eso da contra la puerta, no sé si lo notan, lo cual es sumamente incómodo. Bueno, son todos elementos, ¿sí?, que se han elegido, se ha elegido la paleta de colores, se ha elegido las proporciones, todo eso está elegido para decir una habitación pobre con una pobreza llevada con serenidad. Están las fotos de los padres, ¿sí? Eso si no te lo dicen no te das cuenta nunca, ¿no? En fin. Pero acá no hay ningún color que choque, ¿entienden? No hay una violencia en los colores. Es justamente eso, serenidad. Pero veámoslo en otra pintura de Van Gogh que también es muy bonita y que me siento absolutamente representado como mendocino que soy, cuyo título claramente es ¿cuál les parece que sea? El descanso, sí, yo como soy mendocino lo entiendo muy bien por la posición del sol y demás, la siesta exactamente, ¿no es cierto? Es la siesta. Es un descanso sin duda, pero que habla de un esfuerzo grande que se ha hecho y que por la posición del sol, las sombras proyectadas por la montaña de heno, ¿no es cierto?, que es donde pueden dormir sin calcinarse. Ahí descansan, el varón descansa descalzo, los dos están trabajando, se ven las dos os con las que trabajan. Es muy característica la posición de descanso de la mujer y la posición de descanso del varón, ¿sí? Bueno, pero más allá de todo eso, de vuelta, hay una paleta de colores que habla del descanso. No podría haber elegido unos colores estridentes y estrambóticos, ¿no es cierto?, para hablar del descanso, cuando lo que quiere comunicar es el descanso, justamente. Bueno, este momento entonces, el segundo momento de la materia, esta contracción que se hace, busca esas paletas de colores para que sean las más adecuadas a la inspiración, ¿sí? Son paletas absolutamente naturales, ¿no? Hay una serie de juegos de colores ahora que están muy bien, hay mucho trabajo de los amarillos, porque bueno, están cosechando evidentemente trigo, pero además hay una combinación de colores que está recontra bien estudiada entre el cielo de fondo, ustedes notarán, y la ropa del varón y de la mujer. Es parte de un estudio muy, muy, muy claro, digamos. No es una cosa que se lo empezó a pintar a ver qué onda, cómo salía, ¿no? Acá hay bastante pensamiento de fondo. La diagonal, si ustedes trazan una diagonal, ¿no es cierto?, de la esquina superior izquierda a la derecha, verán el eje, ¿sí?, que divide la pintura. Bueno, es decir, parece una pintura sin más, pero hay geometría de fondo, hay compensación de fondo. Vean, por ejemplo, la mayor superficie del cuadro está pintada de amarillo, pero justamente está oscurecido ese amarillo que representa la sombra frente al otro amarillo para compensar, porque pesa mucho más el oscuro que el claro. Bueno, todos esos equilibrios están presentes acá. Todos estos elementos que hemos estudiado ya de armonía, de proporción, de integridad, ¿no? Sí, Pablo, decime. Sí, solo una consulta. Quería preguntar, ¿cómo se llama el estilo de Van Gogh? Como este trazo, estas líneas que tiene, por ejemplo, las ropas de los sujetos, de la mujer y el hombre,
también el movimiento o el ritmo del trigo que tienen estas líneas, ¿tiene algún nombre eso? Ujú. Sí, esto se llama, o sea, él pintaba muy particularmente, pero está dentro de la línea del impresionismo, sí. Este, pero él, digamos, tiene una técnica muy particular. Como verás, si bien dice, son bastante gruesos los trazos, es un poco el principio del impresionismo, de captar, digamos, la impresión del momento, pero sin, en algunos casos se perdían detalles, por eso hay muchas variaciones. Los impresionistas franceses, por ejemplo, los rostros desaparecen casi en ellos. En el caso de Van Gogh, el rostro de la mujer está buenísimo, digamos, está recontra bien hecho. El del varón casi desaparece porque está tapado los ojos, se ve solamente la nariz, ¿no? Bueno, no sé cómo estarán viendo ustedes, pero sí, ese es el movimiento. Pero si pasáramos no solo a la pintura, sino fuéramos por el lado de la música. Un caso bastante conocido, el famoso Requiem de Mozart. Eh, Mozart, todo el mundo dice que es la obra, digamos, más importante que hizo. La palabra Requiem quiere decir descansa, eh, descanso, porque es exactamente la oración que se reza por los muertos en la misa de difuntos, la misa tradicional católica en latín. Antes de leer el Evangelio se rezaba este requiem, que empieza Requiem aeternam Deo, etc. Ese requiem tenía su melodía en latín y le piden a Mozart que musicalice toda la misa de difuntos. Entonces hace todas las partes de una misa, el introito, el Kyrie, el credo, y después musicaliza esto que es la oración propia de los difuntos, el requiem. Esta oración recorre muchas instancias, o sea, inicia diciendo, dale Señor el descanso eterno, ¿sí? Et lux luceat eis, y brille para ellos la luz, ¿sí? Que no tiene fin. Comienza con eso y va atravesando diversas instancias, ¿no? Esas diversas instancias Mozart las fue despegando y haciendo con cada uno de los párrafos, o de dos o tres, una melodía particular. Es decir, ante un texto determinado, buscó, como él se movía dentro de la música, una paleta de colores, digamos, dentro de la música. ¿Qué es una paleta de colores dentro de la música? Bueno, cómo tenían que ser las intensidades, por ejemplo, de los sonidos, si fuertes o suaves, ¿sí? Lo que se llama forte, adagio, etc. Piano, pianísimo, perdón, no adagio, no, forte y piano. Y eso tenía que ver con lo que decía el texto, según lo que se estaba diciendo y las implicancias de lo que se estaba diciendo. Una de esas partes, esos recortes que hizo Mozart, es el llamado confutatis. El texto latino dice confutatis maledictis, flammis acribus addictis, vocame cum benedictis. Esa parte, confutatis maledictis, flammis acribus addictis, se traduce como rechazados ya los malditos y entregados a las crueles llamas. Por otro lado, llámame con los benditos. Es decir, que sean rechazados los malditos, es decir, los condenados, que sean entregados a las crueles llamas, al infierno, pero tú llámame con los benditos. Como notan, el texto tiene un contrapunto muy fuerte, ¿sí? Por un lado está la violencia de los condenados, ¿sí? Donde reina el desorden, la ira, y por otro lado la súplica de no ir a ese destino, sino ser llamado con los benditos. Bueno, Mozart lo entendió esto de una forma exquisita. Yo no sé si lo han escuchado alguna vez a esto, pero por lo menos, probablemente al escucharlo por primera vez no les llame tanto la atención. Los invito cordialmente a que vean toda la obra, que es fantástica y está en YouTube. Yo acá hago este recorte nada más del Confutatis, pero fíjense cómo él trabaja la primera parte, rechazados ya los malditos, hace que lo canten los varones, el coro masculino de tenores y bajos, ¿sí? En la película aparece la parte, ajá, bien.
una película Amadeus, ¿no es cierto? Me decías, ¿no? ¿Estamos pensando en esa película o hay otra película más? Sí, ajá, ok. Es interesante Amadeus, es linda para ver. En fin, está versionada, qué sé yo, pero bueno, sale un poco el problema del Requiem allí. Y él va justamente, en función del texto, va atribuyendo a los varones o a las mujeres, porque el tono femenino es más adecuado a la súplica y el masculino acierta a la posibilidad de la ira. Con lo cual juega, van a notarlo, al principio empiezan los varones diciendo confutatis maledictis, flammis acribus addictis, y luego entran las mujeres, voca mecum benedictis, pero la diferencia es exquisita, ¿no? Y termina sobre el final, ya cantando todo juntos, suplicante y humilde te ruego, con el corazón casi hecho ceniza, apiádate de mí en la última hora. Esa expresión está muy bien lograda por Mozart porque viene todo en tonos menores, porque la situación es una situación complicada, la que está describiendo, pero el último acorde, cuando termina la canción, pasa de tonos menores a tonos mayores. Los tonos mayores son los más esperanzadores a los efectos auditivos, ¿no? Y eso realmente produce una anticipación de que esa súplica va a encontrar una buena respuesta, ¿no? Bueno, espero que toda esta explicación no los haya aburrido. A mí me encanta esto que vamos a escuchar ahora y espero que se escuche bien. Bien. Bueno, después de eso viene el famosísimo Lacrimosa, que bueno, es mucho más bonito que esto. Esto es precioso, pero el Lacrimosa debe ser de lo más conocido, ha salido en 50.000 películas. Los invito realmente a que lo escuchen. Es muy lindo de ver. Es decir, esto era música que se hacía no solo para escuchar, es una cuestión muy, muy nuestra, muy posmoderna y moderna, pero más que nada posmoderna, de poder almacenar música. Pero ustedes piensen que la música se hacía para ser ejecutada como una única representación, porque no se grababa, no se podía grabar, con lo cual el espectáculo era no solo escuchar, sino ver. Y eso es una cuestión que nosotros hemos ido perdiendo en principio en función de la música en general y en segundo lugar
la música clásica, ¿no? Que demanda para quienes la quieren escuchar el detenerse a escucharla. Esto no se aprecia cuando uno la pone de fondo mientras está comiendo una milanesa, ¿no es cierto?, o charlando con los amigos. La música clásica demanda detenerse a escucharla y dedicarle toda la atención. Bueno, recomiendo que lo vean ahí gentilmente. Pablo ha pasado un link, no lo he visto. No me acuerdo ahora de dónde lo saqué yo esto, pero bueno, en todo caso después vean lo que pasó Pablo y me cuentan. Bueno, muy bien. En este momento, entonces, retomando la clase, como verán, ya yo tengo la intuición y esa intuición tiene que ir hacia un determinado lado. Y ahí viene la elección de cuestiones que sean afines, que sean pertinentes a esa inspiración, ¿no? Si estoy hablando de una misa de difuntos, bueno, no voy a poner tonos mayores en general, salvo para hablar de la posibilidad del cumplimiento de una esperanza. Pero si no, van a ser en general tonos menores. Ah, claro, no. Me interesa, bueno, ya después voy a ver si encuentro el link donde está todo el Requiem, pero es fácil, en YouTube ponen Requiem Mozart y hay muy buenas representaciones. Hay unas que son bastante feas, pero hay otras que son muy, muy buenas. Yo he elegido esta que me gustó muchísimo. Bueno, una vez que tengo entonces elegido esta paleta de colores, decía recién en el caso de la música, esa paleta de colores en las pinturas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los volúmenes. Es el momento, en el caso del volumen y de los planos, de la geometría, es decir, ver cuáles son los mejores volúmenes, cuáles son las mejores figuras geométricas para representar lo que tengo que representar. Acá es muy llamativo, por ejemplo, en el arte románico, que es muy simple. Justamente ellos eligieron, los arquitectos románicos, eligieron formas simples para los templos, cilindros, cubos, a lo sumo hay algún octógono, que es lo más loco que hay, pero en general son sumamente simples, no van con la complejidad de otras estructuras arquitectónicas. Esto, por ejemplo, ¿sí?, es muy al estilo de la arquitectura inglesa, ¿no?, que le encanta hacer estas cúpulas complejas, bastante complejas, pero que, como verán, se reducen a formas geométricas, ¿no? Bueno, ¿qué forma geométrica es la más adecuada? Es el momento de la materia remota común. Se nota, por ejemplo, en este frente, esta es una iglesia, si yo dijera románica, diría, bueno, sí, en algún aspecto, ¿no? Lo que pasa es que Europa no es que tenga todo así purísimo como lo estudiamos a veces, románica, y después un salto mágico al gótico, o sin influencias orientales, o como en este caso, de corte más oriental, musulmán, en realidad no oriental, sino musulmán. Bueno, esto tiene que ver con que España fue conquistada durante mucho tiempo por los musulmanes y bueno, mucho del arte musulmán también quedó, ¿no? Por eso el románico español tiene estas influencias. Estos arcos, por ejemplo, como verán, hay una mezcla ahí de arcos que son apuntados como si fueran góticos y arcos que son románicos, de medio punto. Tienen esas piedras de dos colores. Bueno, eso es muy de la arquitectura musulmana, en fin. Hay muchos elementos, pero lo que quería destacar es la presencia de figuras geométricas, ¿sí? La geometría tiene todo que ver en este momento de la materia remota común, no los cuadrados que aparecen, el rectángulo, los triángulos, en fin. Esto marca, no sé si notan proporciones de la parte de arriba a la parte de abajo, bueno, todo esto que ya hemos visto in extenso. La presencia de estos elementos geométricos se nota también en las perspectivas, ¿sí? Esta parte cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro, esa famosa constitución del reinado, de la primacía de Pedro frente a los otros apóstoles, tú eres Petrus ex superant Petra, me edificado ecclesia meam, ¿no? O sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eptívida vos claves, es decir, a ti te doy las llaves del reino. Bueno, ese momento es el que está representado acá. A la izquierda ustedes ven la obra original y a la derecha todos los puntos de fuga trazados. Perdón, el punto de fuga que está sobre el final. Voy a rayar perdón, no tengo activado esto, disculpen. Ese punto del fondo es el punto de fuga, que es de donde fugan todas las líneas, ¿sí?, para lograr esa perspectiva. Eso da la
posibilidad de ver qué altura debe tener una persona cerca del punto de fuga y otra alejada, para que se note la perspectiva. Bueno, ahí tenemos formas geométricas. Pero bueno, esta es bastante fácil de ver. Se me ocurrió traer otra que no es tan fácil de ver, que son los famosos jugadores de naipes, donde también aparecen formas de Cézanne, donde aparecen formas geométricas. Acá de vuelta hay muchísima geometría. Lo que pasa es que es tan bueno el artista que parece que no la hay. Pero si uno lo mira un rato, la verdad que después de un rato, puede advertir que hay una simetría porque claramente, perdón Cézanne, voy a rayar tu obra con unas líneas horribles. Claro, la forma de los jugadores, exactamente. Hay un eje que va por el medio de la botella, yo debería haber trazado por ahí. Pero la forma de la botella, ¿sí? Que acá la dibujé a espantoso, está representada en la forma de las espaldas de los jugadores, ¿no? Con lo cual hay un eje simétrico y hay formas geométricas como si fuera un ritmo, ¿sí? Botella grande, botella chica, botella grande. Bien, todas estas cuestiones están recontraestudiadas por los artistas. El artista lo tiene en el ADN, digamos, ¿no? Lo va llevando y lo va sacando naturalmente. Es lo que hace, estas formas geométricas elegidas inicialmente o es lo que hace que uno vea bella la obra, porque nosotros nos preguntamos, decimos, ¿es bella? Claro, ¿y por qué es bella? Es que hay mucho estudio atrás de todo eso, ¿no? Hay estudios geométricos, hay paletas de colores, ¿sí? Hay vinculación de la inspiración con la paleta de colores más adecuada. Verán que esta paleta de colores no es la paleta de colores de la siesta, porque acá no estamos hablando de ese tema. Acá es un poco más dramático, son jugadores de naipes, están enfrentándose. Los colores tienen que ser más atrevidos. Bueno, esto es lo que pasa entonces en la materia remota común. Una vez que tengo la inspiración, voy hacia la forma artística que sea más adecuada para la inspiración, el color, el sonido, el volumen. Y estando en alguna de estas tres que acabo de mencionar, por ejemplo, me deslizo hacia una paleta de colores, a una figura, una estructura de sonidos, hacia hacia la geometría del volumen, etc., ¿no? Bueno, este es el segundo momento. Esta clase que empezamos entonces la vez pasada y que hoy día terminamos, ¿sí? Ha tratado, en primer lugar, de la materia remota universal, que era el universo como posibilidad de intuición para el artista y con ello de inspiración, ¿sí? Hemos visto en ello el papel que juega el modelo. Dijimos, ustedes recordarán que el modelo no lo es todo, porque no se trata de hacer una fotografía, sino que se trata de manifestar ciertos aspectos del artista, el carácter. Por eso vimos un texto de Aristóteles muy bonito. Luego avanzamos sobre la materia remota común, que es lo que hemos tratado hoy día, ¿sí? Y en ella hemos visto una serie de elementos, esta afinidad que buscábamos de la gama, ¿sí? Y la composición geométrica. Bien, esto entonces es lo que nos quedaba ver de la clase pasada. Vamos a avanzar ahora con lo que quería desarrollar hoy dentro de la clase 16. Bueno, ahí vamos. Vamos a hacer una captura de pantalla para tomar lista. Un segundo. Ok. Bueno. Uy, que me está costando, perdonen. Ahí está. Bueno, vamos a avanzar en esta clase, por lo menos un tramo de ella, sobre la
tercera contracción en la obra de arte, es decir, ya no es la primera que era la simple disposición de la materia universal, ni tampoco la selección de, en esa primera concreción de la inspiración hacia la materia, de la remota común, sino que vamos a pasar a estudiar la remota materia propia, remota propia, que es lo que nos va a llevar la primera parte de esta clase. Como recuerdan, el mismo esquemita que ya hemos traído, nosotros hemos desarrollado la remota universal, la remota común. Hoy nos vamos a dedicar, en este tramo nos vamos a dedicar a la remota propia. La remota propia es cuando ya pasamos del color a la acuarela o al óleo o a lo que fuera, ¿sí? Con la intención de estudiar cómo se trabaja el óleo, cómo se trabaja la témpera, cómo se trabaja la acuarela, etc. Nos vamos a ubicar en ese punto de la concreción de la obra de arte. El artista, por supuesto, sabe cómo se trabaja, pero uno piensa que el artista está todo el tiempo haciendo obras de arte, y en realidad el artista es poquito el tiempo que está sumergido en eso, porque esas intuiciones o inspiraciones tampoco que vengan todo el tiempo. De manera que mientras no está dedicado a eso, es que practica, es decir, entra cada vez más en relación con la materia que trabaja, con el óleo, con la acuarela y demás. Ahí vienen todos los llamados estudios, es decir, como si dijéramos juegos que va haciendo, como el artista juega con el óleo, a ver cómo lograr mejor esta forma, este rostro, este rubor, este perfil del ojo, cómo se logra que un ojo salga natural, la forma, los colores a utilizar, la presencia de brillos en el ojo, cómo se logra un brillo dentro de un ojo. Bueno, esto que hemos visto en Rembrandt, por ejemplo, con muchísima destreza, eso supone este punto 3, que es la remota propia. Por eso ya no es, como decía, el color, sino que es el óleo, el fresco, la acuarela. Si estábamos en el volumen, bueno, el volumen del mármol, de la diorita, del basalto, del cedro, del bronce. Bueno, a eso se refiere. Y justamente cómo se hace, es decir, cómo se trabaja, cómo se mejora, cómo se desarrolla técnica en el uso de estas materias. Es claro que los artistas que tienen talento y que han trabajado esa materia son los que logran, de hecho, trascender, ¿no? Perdón mi obsesión por Van Gogh. Esta noche no es la noche estrellada que ustedes conocen, aunque verán que le encantaba pintar. Está pintando el paseo de una pareja por las costas, ¿sí? Sobre la arena en la noche. Entonces se reflejan sobre el lago las estrellas, ¿no? Y las luces de la ciudad también, que están de fondo. Bueno, el cuadro es precioso, me recontra gusta. Quizás esta imagen no sea con toda la calidad que me hubiera gustado. Pero lo cierto es que Van Gogh manejaba esa técnica, caramba que la manejaba, y lograba con trazos tan gruesos como verán, ¿sí?, comunicar ese momento de una noche estrellada en paz, ¿no? Está tan claro, tan patente. Pero estoy pensando qué otro ejemplo podemos ver, y me acordé de un ejemplo de una escultura que es muy, muy conocida, que es esta de Eros y Psique, ¿no? Que, digamos, trae el relato del mito de Eros y Psique. Eros es el hijo de Venus o de Afrodita, seamos latinos o griegos. Y Afrodita, la más bella de las diosas, estaba con bastante envidia respecto de Psique. Ustedes saben lo que significa Psique en griego, ¿no? Significa alma. Y Eros significa amor. Eros es el amor en sentido más genérico de todos, ¿sí? Puede ser desde el amor conyugal hasta el amor fraternal, el amor de los padres hacia los hijos, el amor a la patria.
todo eso, el elemento común a todos esos es eros. Ahora bien, hoy día nosotros la palabra eros la hemos reducido absolutamente, ¿no?, a una particular forma de relación del varón con la mujer, que bueno, es medio, en fin, está recortada, porque eros es bastante más amplio. Los griegos tenían palabras específicas para hablar de los diversos amores. Por ejemplo, tenían el amor de los amigos, era filía, ¿no? El amor de el amor a la patria, perdón, el amor el amor entre los hombres cristianos recibía el nombre de charitas, ¿sí? Es decir, cada término hablaba de un tipo de amor. Bueno, eros es la base común a todos ellos. Eros, hijo de Afrodita, hijo de Venus, Afrodita, envidiosa de la belleza de Psique, manda a Eros a que la atraviese con una flecha y la mate. Eros llega hasta donde estaba Psique y se enamora de Psique. Entonces, en vez de matarla, arroja la flecha al mar y la esconde de la vista de Venus en una cueva, en una caverna. Resulta que allí la caverna está a oscuras, entonces Psique no ve a Eros, hasta que en algún momento ella consigue una vela y entonces la prende y se aproxima y ve el rostro de Eros. El problema es que la vela larga cera y le quema el rostro a Eros. Eros se enoja muchísimo con Psique y la destierra, y entonces ella, como ha sido abandonada por Eros, es decir, el alma sin amor, no tiene sentido, es muy bonito el mito, esta alma, es decir, Psique sin amor, decide tomar un somnífero, vamos a decirlo en términos contemporáneos, una especie de coma farmacológico, y entonces queda dormida en el Hades. Eros, después de un tiempo, se arrepiente de lo que ha hecho y entonces la va a buscar y la despierta con un beso. Y esa escena es la que está representada acá por Antonio Canova, miren toda la vuelta que di, que es el beso que despierta a Eros, a Psique, ¿sí? O sea, Eros despierta a Psique con este beso. Ese mito, ¿sí?, ese momento del mito es lo que está representado acá. Canova es un tal italiano que manejaba excelentemente, como notarán, la escultura. La cantidad de detalles que tiene esta escultura es increíble. Es decir, acá hubo una intuición respecto del mito y bajó esa intuición del mito al volumen. Y dentro del volumen ahora entramos en la piedra, ¿sí?, en el mármol. Veamos un poco más esta obra. Bien, habrán notado la cantidad enorme de detalles tan cuidados respecto de el pelo de Psique, el pelo de Eros, los pies de Psique, ¿sí? Es una escultura bastante, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, pudorosa, si ustedes quieren, ¿no? Todas sus partes pueden están tapadas ocasionalmente, por supuesto, porque es toda la sensualidad del italiano de esta época, pero es una obra exquisita, ¿no? Un detalle más que llama mucho la atención, ¿no? La posición en la cual están los dos, cómo se miran, ¿no? Porque ella está siendo despertada con ese beso, ha sido despertada con ese beso, ¿no? Cómo le toma la cabeza, cómo él la toma. Bueno, todo eso, ¿sí?, es manejo
de técnica y es manejo conoce la piedra. Ustedes ven las alas de Cupido, eso es piedra. Y esa piedra es increíble, ¿no? No es que hizo las alas por separado y después las pegaron. Todo eso es un solo bloque de piedra. Bueno, ahí está esto que digo del manejo de este tercer momento donde yo entiendo cómo funciona esa materia, ¿no? El estudio de la materia, el conocimiento de la materia. Bueno, además está decir todos los pliegues de donde están reposando, de donde está reposando, ¿no es cierto?, los dos, esos lienzos que aparecen abajo, ¿no es cierto? Bueno, una maravilla, realmente una maravilla. Nos hace olvidar por momentos que es de piedra, ¿no es cierto? Bueno, esto es conocer la materia artística, esto es conocerla bien y por eso se puede llevar a término esto. Ahora, ese movimiento en el cual se lleva a término algo, no es lo que acontece en otros casos. Pongamos algunos ejemplos. Esta sala de gimnasia de la prefectura de Kagawa es de este arquitecto llamado Tange japonés, no sé cómo se pronuncie. Un ejemplo de lo que se ha dado en llamar brutalismo. ¿Sí? El brutalismo es una forma arquitectónica que buscaba generar enormes masas de hormigón en posiciones que el hormigón no podía estar. ¿Sí? Si ustedes notan, esta sala de gimnasia tiene un voladizo terrible, pero enorme, ¿sí? Que si uno lo mira no puede decir que está lindo, ¿sí? No es el efecto que logra la escultura que acabamos de ver. De hecho, supongo que habrán tenido algún golpe al cambiar de imágenes. Y eso es porque acá lo que se buscaba era justamente trabajar con enormes volumen de hormigón y hacer lo que el hormigón no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer el hormigón? El hormigón es pesado, por lo tanto, si es pesado no puede estar elevado. Esta contradicción que se genera entre la elevación y la gran masa de hormigón elevado, bueno, esto es lo que busca el brutalismo. ¿Sí? Enseguida voy a hacer referencia a una obra que está en Santiago que es muy, muy conocida. Pero, claro, esto no es conocer la materia y respetar su naturaleza, sino que es una consciente voluntad de dominar esa naturaleza de la materia. Cuando digo dominar me refiero a someter y hacerla ser aquello que no le es natural. Lo tosco del brutalismo, lo pesado del brutalismo, volando, es contradictorio. ¿Sí? A mí no me gustaría caminar por debajo de ese voladizo terrible. ¿Sí? Me sentiría aplastado, ¿no? De alguna manera. En Santiago existe una obra arquitectónica famosísima, creo que la he comentado alguna vez, pero ahora la tengo que comentar particularmente, que es el famoso Centro de Innovación que está en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica, en el campus San Joaquín, enfrente del Metro San Joaquín, como verán. No sé si alguna vez han andado por allí. Pero este edificio hiper recontrapremiado, parte de los iconos de la arquitectura chilena en Santiago, es un caso arquetípico de arquitectura brutalista. Yo he estado en ese edificio, tuve la suerte de estar unos meses en un mes, perdón, no unos meses, un mes en una estancia de investigación allí, me recibieron muy gentilmente, me trataron muy muy bien. Y ese edificio es donde uno entra a la PUC. Quizás ustedes noten que hay acá, en este tramo, por acá, un caminito. Ese caminito, que ahora aparece ahí al fondo, ¿sí? Yo pasaba todos los días por ahí, pero sobre ese caminito hay un flor de voladizo monstruoso, que es este bloque de hormigón que emerge acá. Bueno, por ahí va,
Por ese camino, la foto esta es posterior, cuando yo estaba, había uno podía pasar caminando por ahí. Nadie se animaba a pasar caminando. Porque era un bloque de hormigón que vuela un montón de metros. La verdad que asusta pasar por abajo. Si ustedes miran bien esta foto, no sé qué tan bien la están pudiendo observar, eh, cada una de estas líneas que aparecen allí es un piso. Usted ingresa al lobby y el lobby en realidad es un lobby que tiene la altura del edificio, es decir, usted tiene por arriba, no sé, deben ser unos 14 pisos más o menos. Entonces usted ingresa a un ambiente donde todas las oficinas están contra las paredes de hormigón y tienen grandes bloques de iluminación para ese lobby y esas oficinas ventilan y se alumbran con con la luz del lobby. No, verán que no tiene más ventanas hacia afuera. Uno no sabe si son oficinas o no sabe nada. Bueno, eso cuando uno entra al lobby se notan. Fíjense los voladizos espantosos. Acá tenemos un voladizo de 1, 2, 3, 4 pisos que vuela todo esto en el aire. No se va a caer nunca, quédense tranquilos. Pero eso, ¿sí?, es lo que decía recién, es el manejo de grandes masas de hormigón, cuando el hormigón por pesado tendría que estar abajo. Bueno, acá está volando, está en la parte más alta del edificio, ¿sí? La idea del arquitecto ha sido como sacar partes y hundir otras, y así desarrollar todo el edificio. Otra perspectiva del mismo, esta es el ingreso, es por este lado, ahí se ingresa al lobby, y bueno, ahí puede usted subir. Tiene una serie de ascensores que dan todos al lobby, también son todos vidriados, da un susto subir en esos ascensores, y notarán estas barandas de vidrio, ¿sí?, que hay en diversos pisos, por eso ahí tiene terrazas. No sale acá, del otro lado del edificio está uno de los buffets, que en esa altura tiene una terraza con vidrios. Yo creo que les he contado, pero una vez fuimos a comer allí con estábamos participando en un congreso, y claro, cuando llegamos estaba el buffet lleno de gente, pero había lugar afuera, entonces le decimos al mozo si podíamos comer afuera. Me dice, si ustedes se animan, claro, salimos un segundo, a esa altura el viento que corría era terrible, pero además era una baranda de vidrio, o sea, translúcida. Yo sé que está, pero mi ojo dice, estamos al borde del abismo, con lo cual nadie se animaba a comer ahí, ¿no? En fin, embromado el tema. Bueno, formas en las cuales, digo, se puede desnaturalizar, desconociendo la naturaleza propia de la materia artística, ¿no? Acá hay una consciente desnaturalización, ¿no? El brutalismo, o sea, conscientemente va por ese lado. Pero el teatro de la ópera de Sydney no es brutalista. No, es mucho más lindo. El brutalismo, el teatro el de la ópera de Sydney es precioso, pero eso es aluminio, eso es otra cosa. Y había una idea bastante linda de imitar, no me acuerdo, corregime acá, no me acuerdo si eran las ostras, no me acuerdo bien, los otros días lo vi, mira, justamente. Es exquisito, un desafío terrible, un rompedero de cabeza para los ingenieros, ¿no? Armar eso, pero eso es aluminio, eso es otra cuestión. El mismo Museo de Bilbao, también, viste que es todo así curvo con placas de acero inoxidable, no es tampoco de este estilo. A ver, las formas del brutalismo eran muy simples, o sea, por eso es un bloque enorme, prismático. El otro que vimos es un aro de hormigón, es decir, estas son formas mucho más elaboradas las que me dices, ¿no? Bien, pero decía, yo puedo conscientemente ir contra la naturaleza de esto, o puedo también hacer una gala, ¿cómo decirlo? Puedo desbordar en manejo técnico de la materia, ¿sí?
donde ya no es la manifestación de la obra artística, ya no es el conocimiento de la materia, sino es yo la manejo hasta el último punto. Y ahí es donde la materia se empieza a desnaturalizar, ¿no? Recordemos esto que hace unas clases decía yo de la relación entre mundo y tierra, es decir, en la forma artística y la materia artística. La forma artística tiene que generar mundo en la materia, que era de suyo bastante informe. Ahora, no tiene que generar mundo en la materia al punto de eliminar la materia, que ella desaparezca en su natural belleza. Bueno, esto es lo que pasa cuando los artistas son virtuosos. Un ejemplo, el caso de el Tiepolo, una pintura donde los detalles están todos trabajados a la vez. Entonces se pierde la idea de centralidad de una determinada cuestión. Es decir, en el banquete de Cleopatra, donde Cleopatra está vestida muy al estilo de 1744, ¿no es cierto? No se la ve muy egipcia que digamos. Su rostro tampoco parece muy egipcio que digamos. Está muy trabajado el vestido, notarán, su rostro, el de todos los sirvientes, pero también el edificio que está atrás, con las columnas, con los capiteles estos griegos, y después a su vez hay gente subida arriba que también está trabajada, y si miran todas las terrazas también hay gente, y a su vez hay una estatua a la mano derecha en las paredes enfrente que también está trabajada. Es demasiado, ¿sí? Es excesivo control y administración de la materia, en este caso óleo, ¿sí? O como puede ocurrir en algo que también es muy bello. A ver, no estoy diciendo que son feas, ¿eh? Pero son casos de exageración respecto del conocimiento de la materia propia remota. El caso de Bernini, ¿no? El rapto de Proserpina. Acá está este dios, no me acuerdo quién es, creo que es Zeus, que está raptando a Proserpina, y para que ella no sé, raptando con intenciones sexuales claramente, y no me acuerdo qué diosa interviene y entonces hace que ella se transforme en un árbol, y ahí nacen el laurel es eso, ¿no? Bueno, pero esta pintura, fíjense el rostro de ella, el rostro del dios que le está raptando, las manos del dios, que son manos fuertes de varón que la están tomando, fíjense cómo deja huella en el cuerpo de ella, ¿sí? En la presión, ¿sí? Eso terriblemente difícil de lograr. A su vez, ahí está el perro ese famoso de 3 cabezas que la estaba defendiendo, la estaba cuidando. El trabajo de los muslos del dios, ¿no es cierto? Los contornos de ella, el rostro de ella, es quizás lo más atrayente. Bueno, es una mujer que está sufriendo, ¿no es cierto? Bueno, está siendo raptada. Ahora, ese proceso de raptarla, bueno, es bastante fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que se suele decir de estas obras? Que son bellísimas, que hay una técnica impresionante, la barba, por ejemplo, del dios, ¿no? Eso es piedra, ¿no? Ahora, la pregunta es si esto ya no es teatro. Es decir, el límite de la escultura se va desdibujando y va apareciendo la imagen teatral, como si esto estuviera todo en movimiento, ¿no? Bueno, es una cuestión que es preciso advertir, digamos, ¿no? A veces, entonces, se hace en este tercer punto, que era el conocer la materia propia sobre la cual el artista trabaja, y el artista ensayar y conocerla y saber técnicas y demás. Bueno, eso tiene que tener ciertos límites, de manera que la materia no quede avasallada, ¿no? Sino que aparezca siempre en su esplendor, y que el arte se conserve dentro de los límites que le corresponde. La arquitectura es la arquitectura, el teatro es teatro, ¿no? El detalle que aparece en la arquitectura, por ejemplo, no tiene que estar en la pintura, es demasiado, ¿no? Bueno, estos problemas tienen que ver con un excesivo, esto es por exceso, administración, manejo de la materia propia remota. Lo que el artista logra hacer, en definitiva, es que esa materia
hable, a ver si se entiende. No la oculta, no la somete absolutamente, sino que la hace portar, y al hacer portar una idea, la hace brillar a la vez. Por eso es que hace hablar a la materia. Esa materia artística, la piedra, la pintura, lo que hemos dicho, no tiene que quedar oculta bajo la idea, desapareciendo bajo la idea, ¿no? Parece de verdad, decimos nosotros, ¿sí? Bueno, ahí ya está mal. O sea, nos estamos pasando. Un ejemplo tonto, digamos. Yo puedo ver la sepultura de nuestro Señor, y como los discípulos, bueno, los discípulos estaban todos escondidos, como José de Arimatea lleva a Jesús, y ponen en la tumba, y ahí hay un uso de colores, de formas y figuras, en fin, es muy infantil lo que he elegido ahí. Pero claro, uno ve esto mismo, el mismo tema, pero hecho por Goya, donde están los mismos colores, o buena parte de los colores elegidos, y bueno, claro, la cosa cambia. Es decir, de repente acá la materia está, está hablando, está diciendo algo, pero la materia a su vez aparece en su propia belleza. La belleza del óleo aparece también, no queda opacada, ni tampoco es tan simple como para no aparecer. O sea, el buen artista logra esta particular forma de hacer hablar la materia, sin dejarla informe, el caso de la imagen izquierda, ¿sí? Ni tampoco avasallándola, sino en ese particular punto donde la materia también está hablando. Una cita que suele traerse en ese sentido de Bach es esta, ¿no? De, de la relación que tenía con el instrumento, con el órgano de tubos, ¿sí? Entonces, él se suele citar esto, dice, cuando dejo de tocar el órgano, el primer día lo nota el órgano, el segundo lo noto yo, el tercer día lo nota el público, como si dijéramos, esa materia artística se queda muda y entonces se da cuenta que se queda muda. Por supuesto, las materias artísticas son inconscientes, pero bueno, es una forma en la cual él está diciendo lo que significa hablar, hacer hablar a la materia, ¿no? Bien, sin duda el estudio de esta materia está orientado a la obra artística, ¿no? Por eso el buen artista conoce la materia propia remota, que es la que estamos viendo, es decir, todas las posibilidades que brinda, por ejemplo, el óleo, por ejemplo, la acuarela, por ejemplo, el basalto, por ejemplo, el mármol que hemos visto, ¿sí? Y conoce, por supuesto, la materia remota común, ¿sí? Que lo hemos visto en el caso anterior, las paletas de colores y demás. Ahora, el buen artista tiene todo esto y tiene más, porque uno podría quedarse solo en esto y llegar a lo que es el técnico, es decir, el que maneja la técnica y no maneja nada más que la técnica, ¿sí? Y esto es un problema. La obra de André Lot, que propone ahí el autor, que yo les traigo un caso, La Scala, era un lugar donde había prostitutas, ¿sí? Ofreciendo sus servicios, digamos, elegantemente. Y esto es lo que ha representado este señor. Acá el trabajo de la geometría, la proporción, la paleta de colores, todo eso funciona, pero 10 puntos. ¿Sí? No hay un solo problema en ese sentido. Pero a ver, le falta contenido, es decir, la idea, o como vamos a ver la próxima clase, porque ya se me acabó la hora, lo que se llama lo inefable, ¿sí? Pero bueno, explicar esto qué es lo inefable y demás me va a llevar un rato, así que prefiero dejar en este punto. No sé si hay alguna pregunta, y si no, dejamos acá. Ok, bueno, muy bien. Recuerden que llegaron más tarde, hemos modificado la fecha de la Solemne 2, ¿sí? Bueno, me alegro que les haya gustado. La Solemne 2 la hemos pasado
del 9 al 15 va a quedar habilitada la Solemne 2 para que ustedes la resuelvan. Entonces, nosotros tenemos la próxima clase que es el 2, yo ahí termino, ¿sí? Y pensé que me iba a demorar más, pero bueno, termino el 2. Y el 9 voy a darles una clase no evaluativa para nada sobre el problema del arte moderno contemporáneo, solamente para que tengan algunos parámetros, cómo conocerlo, cómo moverse en ese plano. Pero eso va a ser el 9. Entonces, el próximo martes 2 termino de desarrollar y ya sería la última clase evaluativa, ¿sí? Bueno, muy bien. Les agradezco la presencia, las preguntas y el aguante. Muy bien. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego.